Y creo en ese punto que sigue habiendo una cosa suelta aquí que la Argentina sigue sin utilizar y que creo que entraría en la discusión de la honorabilidad que vos planteabas, que es que la capacidad y la fortaleza de la Argentina estaría en investigar el endeudamiento. A mí me sorprendió el informe que sacó el Banco Central, porque el Banco Central muestra algo que ya habían demostrado varios estudios académicos, que sobre los más de 100.000 millones de dólares que entraron, 86.000 millones de dólares se fugaron. Pero también muestra que el 1% de las empresas y bancos que fugaron, se fugaron 46.000 millones de dólares. Y también demuestra que el 1% de las personas físicas que fugaron otros 15.000 millones de dólares. Es decir, en el 1% de las personas jurídicas y el 1% de las empresas están 60.000 millones de dólares. Ese listado, que en realidad el Banco Central no dice quiénes son en su informe, pero tiene los datos con nombre y apellido de quiénes son, esos datos habría que acomodarlos en el impuesto a las fortunas, porque eso es fortunas de la Argentina que están afuera y que salieron en los últimos 4 años y que tienen que ver con el endeudamiento que tenemos. ¿Y vos entendés que las 55.000 palos que entraron, más otros tantos, pudieron haber salido por esta vía? Una de las cosas que dice el informe, que el Banco Central, es que hubo fuga durante todo el periodo, los 86.000 millones de dólares durante todo el periodo, pero con el acuerdo con el fondo, la fuga se acelera, es mayor la fuga a partir del acuerdo con el fondo que antes, cuando el fondo tiene prohibido por estatuto prestarle a los países en situación de fuga de capitales. No solo que el acuerdo con el fondo está flojo de papeles en la Argentina, porque no hay ningún procedimiento administrativo ni jurídico que lo justifique, no solo no cumplieron con la Constitución Nacional, sino que el fondo violó su estatuto. No tiene ni pie ni cabeza lo que ocurrió. La posición negociadora de la Argentina parece pobre, parece ser bastante débil. La posición de la Argentina es, como dije antes, la Argentina presenta una propuesta moderada que se supone que los acreedores razonablemente deberían aceptar y que están ejerciendo una presión absolutamente inaceptable sobre el gobierno nacional. Y el gobierno yo lo que digo, el gobierno nacional está hasta el momento desperdiciando una herramienta, que es someter a investigación el endeudamiento público. A ver, ¿está cediendo frente a la presión de los acreedores? No está utilizando una herramienta. La palabra cediendo supone una carga de valor. No sé si no lo va a hacer. El propio presidente de la Nación dijo en la apertura de sesiones del Parlamento de este año, dijo que había que investigar la deuda, le encomendó al Banco Central. Lo que el Banco Central hizo es un trabajo académico, no es una investigación. Claro. La investigación, ¿qué implica? ¿Quiénes son los bancos que a dedo, sin licitación, colocaron la deuda argentina? Ahí está la ¿Y a quién? Dos, ¿quiénes son los funcionarios que desde el lado del Estado llevaron adelante el endeudamiento? ¿Y qué vínculo histórico tienen esos funcionarios con esos bancos? Y tres, ¿quiénes son los que sacaron el dinero del país? Todo eso el Banco Central lo tiene. Y todo eso es lo que permite armar 3 columnas que nos permiten discutir procedimientos administrativos, procedimientos penales, impugnar fondos. Uno de los problemas que planteó Ernesto cuando explicaba es las cláusulas que tienen los bonos. Uno de los bonos más peligrosos es el bono a 100 años, que tiene una cláusula de aceleración que implica que si vos lo defaulteás tenés que garpar 14.000 palos. Ese bono es absolutamente ilegal, porque nunca estuvo en el presupuesto nacional del año en que se emitió la definición de que había que emitir un bono a 100 años. Y el único que puede definir qué deuda se toma es el Parlamento Nacional. El presupuesto del año en donde Caputo emitió un bono a imagen y semejanza de lo que necesitaba su propio fondo de inversión, en realidad es ilegal. Ahora, eso es lo que puede generar una investigación. Suscribo las encuestas, adhiero. Digo, ahora en el mazo de cartas, el círculo rojo tiene el ancho de espada, el ancho de basto y el 7 bravo. No es cierto. ¿No? No es cierto. No, y menos ahora. Está bajando los lienzos antes de empezar el partido. Menos ahora, porque ese es el tema. Si algún elemento faltaba para que la Argentina se pudiera parar frente al tema de la deuda de otra manera, es la crisis mundial. La Argentina, el default argentino es minúsculo frente a los default que vas a tener en el mundo. Sí. No existe.
Pero Claudio, Digo, lo usted- que menos le preocupa al mundo es el default de la Argentina. Macri dejó de pagar y defaulteó, y el gobierno estableció una negociación sobre la base de pagar. Desde que asumimos estamos pagando. El problema es el universo que toma. A ver, la información mundial disponible nos indica, con consultoras especializadas, publicaciones que se basan en declaraciones juradas de los propios empresarios y banqueros, con la información del sistema financiero mundial, indica que en la Argentina hay 114.000 argentinos que tienen más de un palo verde de patrimonio neto. La AFIP tiene solo registrado 32.000 personas con más de un palo verde. Esa diferencia tiene que ver con la práctica de evasión y fuga que hay en la Argentina. Por lo tanto, al universo de lo que la AFIP tiene registrado, que en realidad este universo ahí incluso está achicado porque no es arriba de un palo, es arriba de dos o de tres, claro. en realidad van a agarrar solo 11.000 o 12.000 de los 32. A ese universo hay que agregar los que fugaron. Claro. La fuga. Son 80.000 Los- personas más o menos. Digo, son 60.000 y están las empresas. Sí, está bien. Entonces, ahí hay que poner una alícuota similar en función de los montos fugados, porque eso es parte de la práctica por la cual ocultan patrimonios y rentas que en realidad se deberían recaudar por vía normal en el sistema impositivo argentino. Así que mi preocupación no es tanto la alícuota, sino el universo. Y creo que el Banco Central, al mostrar la lista de fugadores, estaría en condiciones de aportarle al Parlamento Nacional un elemento para mejorar el impuesto a las grandes fortunas.